Estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de ella está brotando y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente. Estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, como llena mi ser. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, como llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. 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 Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Aquí es del Centro de Restauración Internacional CRI, en Bogotá, en Colombia, por la palabra de poder que nos vas a dar en este momento, en este día de congregación, este domingo, que gracias a la tecnología podemos estar congregados desde cualquier lugar en nuestra propia casa recibiendo esa palabra de poder, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Casa número 11. Recuerden que el Señor me dio 12 conferencias, ¿no?, sobre 12 casas. Y debo aclarar que no significa que estamos hablando de el número en el orden de lista que el Señor visitaría cada casa. No, de ninguna manera. Sencillamente
12 casas en las que la presencia del Señor estuvo. De estas 12 casas, 2 fue después de resucitado. Y la casa número 11, que es la conferencia de hoy, fue justo el día que el Señor resucitó. Visitaría una casa. La conferencia 12, la casa número 12, que si Dios permite, la daremos ya en 8 días, entonces estaremos hablando también de la visitación ya después de resucitado. Ahora, tarea para Centro Restauración Internacional, entrar al canal y repasar las 12 conferencias sobre las casas, porque el Espíritu Santo nos ordenó congregarnos en las casas y esas conferencias te abrirán el entendimiento. Por cierto, hoy, la número 11, el título es Revelación. En esta casa el Señor revelaría su gloria, revelaría su palabra, su presencia, preciso, en la que titulamos hoy la casa número 11. Pero vas a ir al canal y vas a encontrar la primera casa, que fue en Caná de Galilea, donde hizo su milagro de convertir el agua en vino. La segunda casa que hablamos fue la casa de Pedro. Hubo sanación allí. La tercera casa, Cafarnaúm, hubo salvación y también sanación. La cuarta casa, la de Leví, ¿lo recuerdan? Hubo salvación. La quinta casa, la de Simón, que es cuando llegó esa mujer y se postró al Señor y le ungió sus pies y todo, allí hubo salvación. La sexta casa, la de Jairo, hubo resurrección. La séptima, la de Marta y María, hubo el estudio de la palabra, que fue cuando el Señor le dijo, María escogió la mejor parte y era estudiar su palabra, sacar tiempo para escuchar al Señor. La octava casa, la de Zaqueo, hubo salvación y hubo finanzas, porque Zaqueo desde ese día empezó a donar mucho dinero para la obra del Señor. Novena casa fue la del cenáculo, que fue cuando el Señor dijo, una sala en un segundo piso, me la listan porque ahí quiero comer la Pascua con ustedes. La décima casa, la de Caifás, que de todas las casas, en esa casa el Señor fue maltratado, humillado de una manera muy dolorosa, muy terrible y todo eso, en la casa de Caifás. La 11ª casa hoy es la casa en Emaús. Vamos a Lucas capítulo 24, nueva versión internacional de la Biblia. Recuerden que el Señor acaba de resucitar. Ese domingo, el mismo día de resurrección, el Señor estaría visitando una casa. Los visitaría para revelaría muchas cosas el Señor. Recuerda que el Señor, estando en la tierra como ser humano antes de morir, una de tantas frases célebres era: estoy trabajando, mi Padre trabaja, yo también trabajo, vine a terminar la obra que mi Padre me mandó a hacer. Y a veces no tenía el tiempo el Señor de almorzar, de descansar bien ni de comer bien. Y cuando le decían, pero a ver, Señor, ¿y no vas a comer? Mi comida es hacer la obra de mi Padre y terminarla. ¡Qué ejemplo tan hermoso del Señor! Ahora lo encontramos, acaba de resucitar y Él no dijo, me voy a tomar unos días de vacaciones porque ya duré 33 años en la tierra y todo lo que me tocó hacer, trabajé duro, ahora que resucito, a dormir toda la eternidad. Oye, es bueno que si hay algo hermoso en la palabra del Señor, es que Dios personaliza su revelación, su palabra a cada uno de nosotros. Es algo lo que me llama mucho la atención. Muy bien dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale por la boca de Dios. Entonces, prestemos mucha atención cómo el Señor va a aplicar su palabra a cada uno de nosotros en particular. Ese es uno de los milagros que hace el Espíritu Santo. El caso es que el Señor no se quedó descansando. Acabo de ser golpeado, maltratado, me asesinan, me humillan y todo lo que ha pasado, sino que a primera hora ya está trabajando para la iglesia. Alguien diga gloria a Dios. Está trabajando para ti el Señor.
Y desde que Él resucitó, siguió trabajando para ti, para la iglesia, que somos las personas. Quítate de la cabeza que la iglesia es 4 paredes. La iglesia somos las personas que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, y Él dice que somos sus santos, somos sus amados, somos su amada, porque dice la iglesia es mi amada. Jesús es el esposo de la amada es la iglesia. Y nuestro amado no solo trabajó estando aquí como ser humano y todo lo que hizo hasta dar la vida literalmente por nosotros para podernos limpiar con su sangre y así darnos acceso a la eternidad, porque Él viene a llevarnos para estar siempre con nosotros, sino que después de resucitado sigue trabajando por ti y por mí. ¿Alguien glorifica al Señor? Entonces vamos al versículo 13. Aquel mismo día, quedó claro, ¿verdad? El día de resurrección. Dice que 2 de ellos, o sea, dos de sus discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Era a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces iban desde Jerusalén y caminarían 11 kilómetros para llegar a Emaús. Recuerden que habían sido 2 discípulos del Señor. Versículo 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido en esos días. La crucifixión y muerte del Señor. De ese era el tema del momento, por supuesto. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¡Ah! ¡Qué hermosa la palabra del Señor! La podemos masticar bien, saborear antes de tragarla. Amén. Analizar. Esta mañana me escribió alguien después del devocional y me dijo: pastor, voy a cumplir esos 3 consejos que usted da en el devocional. Uno de ellos es que el Señor decía: para que te vaya bien, Josué, ¿cierto? Hay que recitar la palabra, hay que estudiarla, analizarla, comprenderla, creerla, ponerla en práctica, y nos va a ir bien. Seremos prosperados en todo. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Entonces vamos a analizar. El Señor se les acerca, pero ellos no lo reconocen porque sus ojos están velados. O sea, el Señor no deja que ellos lo reconozcan, porque quería darles una gran lección. Ellos van caminando, están hablando, discutiendo no es pelear, porque a veces tenemos mal conocimiento en el significado de las palabras. Discutir es dialogar. Entablamos una conversación, tú das tus ideas, yo doy las mías, analizamos y duramos un buen tiempo dialogando sobre todo ese tema. Eso significa discusión. Ellos entonces, dice la palabra del Señor, no versión internacional, recuérdalo, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían sobre los temas de lo que había sucedido en esos días sobre el Señor, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Entonces, algo poderoso. Voy hablando de lo teológico, ¿no? Voy con un compañero de la iglesia. Eran 2, ¿se acuerdan? Son hermanos en Cristo, discípulos de Cristo, y van hablando las cosas de Dios. El tema es teología, lo que Dios dijo, lo que Dios hizo, lo que acaba de sucederle a Dios, etcétera, etcétera. Ellos estaban hablando, discutiendo temas de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Que eso lo vea el Señor y diga: están hablando de mí. Están analizando lo que me sucedió. Están, en este caso, el tema es sobre mi muerte. Están hablando que me mataron, que sufrí, todo lo que sucedió. Están recordando todo lo que hice con ellos mientras yo estaba vivo. El Señor los está mirando, los analiza y los escucha. Qué lindo que Dios te vea y te escuche.
que tú hablas con otros hermanos y el tema no es hablando mal de otros hermanos de la iglesia, el tema no es hablando de quién sabe qué otros temas, el tema es de Él mismo. Eso atrae la presencia del Señor. Bueno, se les acerca, o sea, se aparece allí, se junta a ellos, pero un milagro del Señor, porque algo que debemos aprender. Los milagros del Señor en este tema no es solo que yo pueda ver a Dios, es un milagro, como hace un momento en finanzas enseñé sobre Cornelio, es un milagro que Dios le dejó ver un ángel y de paso un mensaje enviado por Dios. Pero otro tipo de milagro es el revés, que Dios esté ahí y no se deje ver. Ahora, milagro más grande todavía, lo vieron, pero no se deja reconocer. ¿Cuántas veces el Señor ha caminado al lado tuyo? Te ha hablado, nos ha hablado, ha caminado al lado nuestro y no lo hemos reconocido porque no tenemos el discernimiento, porque Dios no lo permite. Por alguna razón Dios no lo permite y por otras razones es por culpa nuestra que no podemos ver la revelación de Dios. Porque hoy el tema es revelación. ¡Oh, qué maravilla es esto, mis preciosos! Entonces dice, versículo 16, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Versículo 17, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Oye, el Señor, ¿cómo puede entablar una conversación? Una de las características de los cristianos es que podemos entrar en una conversación, proponer un tema, tener alguna excusa, algún argumento para entrar en una conversación. Tengan en cuenta que la conversación de ellos era algo que agradaba a Dios, teológica, hablan de las cosas de Dios, etc. Y el Señor se acerca y les hacen una pregunta. Oye, ¿ustedes de qué vienen discutiendo por el camino? Es como diciendo el Señor, me parece que es como interesante lo que ustedes están hablando, mucho gusto. No se deja conocer, no se deja reconocer, pero está con ellos, es físicamente un ser humano al pie de ellos. Vea tremendo los milagros que el Señor hace, porque los milagros que el Señor hace, tenemos en esta cabezota, y digo cabezota en el sentido negativo de la palabra, somos muy cabezones, muy tercos, por decirlo así, y creemos que los milagros del Señor son cuando pido que me dé unas finanzas, cuando pido que me sane el cuerpo, cuando pido que haga otro tipo de bendiciones que quiero, pero resulta que Dios no ve las cosas así. Todo eso son muchas bendiciones y añadiduras, sí, Él lo dijo. Dijo, busquen primeramente el reino mío y mi justicia, lo demás va a venir por añadidura. Pero uno de los milagros es el Señor acercarse a nosotros. Alguien diga amén. ¿No fue un milagro que el Cristo resucitado se les apareciera? Sí. Otro milagro que no se dejara reconocer porque tenía propósitos. Sí. Milagros que quiera dialogar con ellos. Alguien diga amén. Cuando tú te congregas, ahí en tu casa como Dios nos ordenó en CRI frente al televisor, tú no estás pretendiendo escuchar al ser humano. Qué triste sacar todo un tiempo para escuchar a un humano ahí hablando cualquier tontería. Tú te congregas porque quieres, los temas de Dios te llaman la atención. Quiero escuchar palabra de Dios. ¿Y qué crees que hace Dios? Se presenta ante ti usando al predicador y te habla. ¿No se juntó a ellos? Sí. ¿No les habló? Claro que les habló. Se unió al tema teológico con ellos. Le encanta al Señor que se hable de Él. Que nuestros temas tengan que ver mucho con Dios. Por eso el impío le da ira cuando tú le vas a hablar de Dios y dices, a todo momento usted hablando de Biblia. ¿Quién cree que está metido ahí? El diablo. Detesta que se hable de Dios, excepto que se hable mal de Dios. Ahí sí ayuda. Mucha atención. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente?
Y el Señor en el versículo 19 contesta, ¿qué es lo que ha pasado?, les pregunta. Uy, el Señor es maravilloso. Mire cómo el Señor es tan prudente, no es acelerado. Si fuéramos nosotros, que tuviéramos el poder de ser el Señor, de haber resucitado, nos aparecemos, nos dejamos ver, que vea que soy yo, porque le voy a poner 5 cosas en claro y no los dejo ni hablar, y mejor dicho, así seríamos nosotros. Pero el Señor nos da un ejemplo. ¿Se acuerdan que Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y tendrán descanso para sus almas, etcétera, etcétera? Esa materia en la teología sí que nos cuesta aprender a ser humildes y mansos. Somos malos para quedarnos callados. Somos muy malos para ser prudentes por amor a los demás. No podemos tener un poquito de poder, llámese financiero, y queremos mostrarlo y humillar a los demás. O cualquier tipo de poder que Dios nos quiera dar y ya queremos ahí pasar por encima de todos, que nos aplaudan, que nos valoren, que nos respeten. El Señor es todo lo contrario, bajo perfil, calladito, prudencia, porque los amo. No dejo que me conozcan todavía, me reconozcan todavía, porque los amo. Me uno a su conversación teológica, aunque yo sé más de teología que ellos, diría el Señor. Obvio, porque los amo. Les hago ciertas preguntas básicas porque los amo. Voy a caminar con ellos hacia donde van porque los amo. Aunque acabo de resucitar y tengo 10,000 razones para estar con mi Padre en el reino de los cielos, porque los amo. Me acerco a ellos, hablo con ellos, dialogo con ellos, les escucho, los oriento, porque los amo. ¿Alguien glorifica al Señor? Dios sabe que estás ahí frente al televisor. Él sabe y te está observando. 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso cuando habla de congregación. O sea que una congregación son 2 para arriba. ¿Alguien se está alegrando? Pastor, pero estoy solito en mi casa hoy. Bueno, el Señor dijo, entra a tu cuarto, cierra la habitación y ahí tu Padre te escucha. Ahí habla de cuando estoy solito. Cuando el Señor dijo 2 o más, quiso decir cuando se reúnen como congregación. Vea qué lindo y tan humilde que es el Señor. Él no está diciendo, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? 80,000. Uy, hoy quiero estar allá en medio de ustedes. No. 2 congregaditos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Porque tú tocas el corazón del Señor con tu actitud. Bueno, ellos están hablando del tema, están tristes por lo que sucedió, etcétera, etcétera. Entonces, ellos le dicen, a ver, Señor, recuerde que no lo conocen, es un Señor normal como ellos para ellos. Y le dicen, mira, Señor, ¿no sabe usted lo de Jesús de Nazaret? Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el que iba a redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Vamos en orden antes de ir al versículo 22. Y el Señor escuchando tan lindo, escucha lo que pensamos de Él, lo que vivimos con Él, escucha lo que Él ya sabe. ¿Cómo nos cuesta escuchar lo que ya sabemos? ¿No te ha pasado? Ay, yo ya sé, no me digas más, yo ya sé lo que usted, es más, ya sé lo que me va a decir y uno no deja hablar al otro. Todos tenemos ese problema. Y por eso también en la congregación, las sectas hoy que son, pero por millones de sectas en el mundo, pseudocristianas, o sea, falso cristianismo, empiezan a decir lo que uno quiere que digan, que nunca escuché, y le llaman revelación. Mentira del diablo. Yo no me puedo cansar de lo que ya Él reveló. Él ya reveló. La palabra, esta es la verdadera profecía segura, es lo que está en la Biblia. No necesito profundidades teológicas que Dios a mí me mostró. Lo que no le mostró a los apóstoles, sí me lo mostró a mí. Todo lo que los falsos profetas, falsos pastores están enseñando con el cuentico aquel de que aquí en esta iglesia hay revelación.
No, esto no es revelación, eso es fábulas, mentiras del diablo y engañan a miles de personas. Dijo el Señor, el Espíritu Santo del apóstol, se apartarán de la sana doctrina. Llegará el día en que se apartarán de la sana doctrina, están aburridos de la sana doctrina y querrán escuchar novelerías, mitos, mentiras. Que Dios nos guarde. Pero el Señor nos da un ejemplo. Él escucha lo que Él ya sabe. Tan bonito. Y los escuchó. Los siguió analizando y los escuchó y todo eso. Ahora, versículo 22. Como ya el Señor se les había aparecido a otros, ¿lo recuerdan? Allá en la tumba, María Magdalena y demás. Entonces ellos escucharon eso porque las mujeres fueron corriendo y les contaron a los demás. Pedro había ido a mirar la tumba corriendo y Juan, ¿se acuerdan todo eso? Entonces el versículo 22, ellos siguen diciéndole al Señor lo siguiente: también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. ¿A quién le están contando? Al que está vivo. ¿A quién le están evangelizando? Al que ordenó que tenemos que evangelizar. ¿A quién le están contando temas teológicos? Al creador de la teología, al que se la sabe todas, al Señor de señores, al Rey de reyes. Pero el Señor calladito, escuchándolos. Qué lindo, qué humildad. De razón la palabra dice: seamos prontos para oír, tardos para hablar y para airarnos. Y hacemos todo lo contrario. Somos prontos para hablar y el que mucho habla, mucho erra, dice la palabra. Y para airarnos ni les digo. Ya las 3 primeras palabras que nos están diciendo ya nos pusimos furiosos. Hacemos todo al revés. El Señor nos da un ejemplo de que escucha primero, que digan lo que digan, yo después organizo las ideas. El amor de Dios es hermoso. Él nos escucha, nos acompaña, aunque no lo veamos, Él va con nosotros. ¿Alguien se alegra? Bendito el nombre de Dios. Recuerde que estaba resucitado. Recuérdalo bien. Ese mismo día había resucitado. Entonces ellos le dicen que esas mujeres nos contaron que el cuerpo no lo encontraron. Ellas nos contaron eso, que unos ángeles se les aparecieron y le dijeron que Él está vivo. Versículo 24. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, se referían a Pedro y a Juan, ¿lo recuerdan? Y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces, ya para iniciar el versículo 25, el Señor ya dice, bueno, momento de hablar yo. Y les dice, qué torpes son ustedes. Yo me imagino la reacción de esos 2 discípulos. ¿Qué se esperarían que un desconocido los venga a tratar de torpes? Desconocido para ellos, ya eso quedó clarísimo, todavía no lo reconocen. El Señor les dice, qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Note que el Señor no les dice, qué torpes son para conocer las Escrituras que profetizaban lo que sucedería con el Cristo. No, les dice es qué torpes son para creer. O sea que ellos conocían la teología, ellos conocían las profecías, ellos habían leído muchas veces en su sinagoga todos los sábados y cada año asistían al templo en Jerusalén como costumbre judía a estudiar las Escrituras, a cumplir las fiestas que hablaban de la venida del Cristo, etcétera, etcétera. Pero no lo habían creído como las Escrituras esperan que nosotros le creamos a la palabra del Señor. ¿Sí me va haciendo entender? Interesantísimo esto. Entonces, este señor que es desconocido para ellos, resultó saber más de teología que ellos. Obvio, ¿no? Obvio. Y algo que no queremos ver del Cristo de la Biblia es que Él habla sin pelos en la lengua. Nos han presentado un falso Cristo, todo delicadito, afeminado, permisivo en todo, lleno de amor. No, ese no es el Cristo de la Biblia.
Aquí les dice qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Se refiere al Antiguo Testamento, hoy se dice así, no a los profetas que salen ahora. Tengan cuidado, yo no confío en ese que se presenta como soy profeta o soy apóstol, yo no confío en esas personas. Ya los hago a un lado. Qué bonito cuando dicen, soy un siervo del Señor, soy un pastor. Así con humildad. El Señor se refiere aquí a los profetas bíblicos, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué dijeron los profetas? Ustedes ya conocen eso, pero no lo han creído. O sea, tenían conocimiento, pero no creían en lo que ya conocían. ¿Qué punto tan importante? Ahora, versículo 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Les está recordando lo que se estudió, lo que ustedes deberían saber. Lo saben, pero no lo han entendido. Entonces el Señor comenzó por Moisés y por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Es como si el Señor, mientras van caminando hacia Emaús, ellos no lo reconocen, ellos ven que es un Señor común y corriente igual que ellos, es como si llevara la Biblia en la mano y les iba leyendo todo lo que Moisés dijo, lo que los demás profetas dijeron. ¿Vamos comprendiendo? O sea, les empieza a dar una clase teológica usando las Escrituras, hermano. ¿Por qué hoy tanta secta y tanta iglesia haciendo un poco de cosas raras y recibiendo falsas profecías y se volvió un desorden, un misticismo, la cantidad de cosas? Porque no se reúnen a estudiar la palabra. Ellos se reúnen a buscar movimientos místicos, toques, temblores, profecías, revelaciones. Y entre más show se vea, ¡wow! El Espíritu Santo hoy se movió. Y resulta que el Espíritu Santo dijo, no me dejaron ni hablar, no estudian mi palabra. Por eso el diablo los engaña. En cambio, una conferencia como las que damos en CRI, aburren. Amados, sí Señor, las conferencias que yo doy aburren. Y yo lo sé. Solo llama la atención a una persona que realmente quiere conocer al Señor. Él quiere leer las Escrituras y que se las expliquen. Para esa persona un culto poderoso es que les expliquen versículo por versículo si es necesario, y cada versículo lo partan en 1000 pedazos el pastor y me lo haga entender, y qué lindo como conozco de Dios. Pero eso es para los que quieren conocer a Dios y los que quieren ser salvos. Para los milagreros, los cultos de CRI son aburridores desde todo punto de vista, porque no hay nada nuevo, no hay revelación. El pastor siempre predicando lo mismo, estoy aburrido de escucharlo. Milagreros, y caen en sectas los milagreros. Allá sí les dicen todas las novelerías que quieran oír. Léete 1 Timoteo y 2 Timoteo, léela todo y vas a entender de qué te estoy hablando. El Señor no se puso con que qué dirán. Desde Moisés, dice, versículo 27, pasó por todos los profetas y les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. O sea que el Señor sí que les habló textos bíblicos. 11 kilómetros hay que caminar, ¿lo recuerdan? Hacia Emaús, porque llegarían a Emaús, a la casa de ellos. Allá llegarían. El Señor tuvo todo ese tiempo para darles tremendo discurso, conferencia teológica, usando el texto de cada profeta, desde Moisés y cada profeta y los salmos y todo lo que la Biblia hasta ese momento, las Escrituras decían de Jesucristo. Otro punto muy importante, el Señor les mostró con las Escrituras lo que ellas decían de Él. Nada que ver a las conferencias de hoy en muchas iglesias, nada que ver. Eso de motivación, usan 3 textos para motivar a la persona a conquistar el mundo, el éxito, etcétera, y mostrar un falso Cristo. Y las multitudes felices, dejando todo el dinero allí, salen engañados, pero felices. No, el Señor le encanta lo que se llaman conferencias cristocéntricas. Que cuando el pastor, el verdadero siervo de Dios, en una iglesia se debe hablar de Cristo. Lo que Cristo dijo, piensa,
quiere, anhela, nos pide, nos exige. Eso es el tema en una iglesia. No, conferencias para cómo ser próspero, conferencia para cómo, perdón. A menos que le pongan ese título como una trampita para que la persona vaya ese día a la conferencia y les habla de Cristo, mijo. Ahí sí colocan en ese título. La carnadita para que pescar ese pez. Cristo les mostró en las Escrituras lo que las Escrituras decían de Él, del Cristo, porque ellos no lo han reconocido todavía. Qué tremenda conferencia cristocéntrica. Aquí en CRI siempre encontrarán palabra pura, de esa que no le gusta a cualquiera, solo a los que quieren ir al cielo. Amén, mis preciosos. Nosotros tenemos oído fino y buen gusto. Son dos palabras que he hablado mucho con nuestra iglesia. ¿Qué es oído fino? Que queremos escuchar la verdadera palabra de Dios. No escuchamos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Amén. Los que en verdad tenemos oído fino, percibimos la voz de Dios, que son las Escrituras, entendemos qué es lo que en verdad Dios me está diciendo, me guste, no me guste, pero siempre nos gusta, porque queremos que nos limpie, nos transforme, nos cambie, nos anime a llegar al cielo, etcétera, etcétera, nos anime a cambiar, nos anime a llegar al cielo, nos anime a servirle, etcétera, etcétera, nos anime a agradarle, nos limpie, nos transforme. Tenemos buen oído, oído fino. No comemos, no escuchamos cualquier cosa. Y tenemos buen gusto, hablando de que es comida. No nos gusta comer cualquier cosa y comida mal preparada. Nos gusta que nos den la verdadera comida nutritiva. Gusta a pocos, pero vamos para el cielo. Ancho es el camino a la perdición, y muchos entran por él. Angosto es el camino a la salvación y pocos entran por él. Oye, qué bueno que tengamos en cuenta eso, amados. Estás en una iglesia hoy, estás congregándote y necesitas escuchar a Cristo y sobre Cristo, porque Él es el camino al cielo. Mi amado, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos. Entonces, 11 kilómetros caminando y reciban palabra de Dios, señores. Yo creo que ellos iban pensando, uy, este señor, ¿cómo sabe de Biblia? ¿Quién será este señor? Ese es un profesor de teología. Este señor, uy, ¿cómo sabe? Estamos impresionados. ¿Cómo conoce las Escrituras? Ahora, préstenme atención. ¿Creen ustedes que el Señor llevaba la Biblia en la mano? Primero que todo este libro no existía como tal. Sí, las Escrituras, pero eso tocaba cargar unos rollos grandísimos de cada libro. O sea que el Señor las dijo de memoria, es obvio. De memoria dijo. Moisés dijo esto. Moisés dijo aquello. Isaías dijo aquello. En los Salmos dice aquello David, pero todo lo dijo el Espíritu Santo a través de ellos. Y dele contextos, con capítulos, con versículos, como tú lo quieres decir. De memoria. ...11 kilómetros escuchando pura teología, cristocéntrica, por el mejor de los teólogos que no vino a engañar a nadie, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad, y yo hablo lo que tengo que hablar, duélale al que le duela, porque eso lo va a sanar si acepta mi palabra. Y lo confundimos con regaño. Muchos me dicen, pastor, es que usted regaña mucho. No, yo no regaño. Es que estamos en un mundo tan pesimista, estamos en un mundo tan liberal, tan pecador, que ahora un consejo lo llaman regaño. Le dice la mamá al hijo, hijo, por favor, cuando salgas, ora. Hijo, por favor, ten cuidado con esto y con aquello en la calle. Hijo, por favor, me avisas cuando llegues. No me regañe, mamá. La mamá dice, yo no te estoy regañando, te estoy dando unos consejos para tu propio bien. No me regañe más, cantaletuda. Entonces ahora no se puede, Cristo no puede hablar en las iglesias, porque donde Cristo lo dejemos hablar en la iglesia, las personas dicen, ay, qué regañada, no, qué pereza. Y regañan al que lo invitó. ¿Usted para qué me invitó a esa reunión tan aburridora?
Todos ellos terminan cayendo en sectas, porque allá sí les van a decir cosas muy bonitas. No tocan tu problema para que no te pongas de mal genio y no te vayas. Yo soy la verdad, dijo. Así es de que el Señor los tuvo 11 kilómetros diciéndole la verdad, llamándolos torpes y duros de corazón, tardos de corazón. Alabado sea el Señor, que nos mueva al piso el Señor porque nos quiere salvar. Alabado Dios. Bueno, el caso es que llegan y el Señor hace como que se va para otro lugar. Versículo 28, al acercarse al pueblo a donde ellos se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya casi es de noche. Cuando yo leí que ellos le dicen eso al Señor, recordé unas palabras del Señor que sea para otra conferencia, que dijo en Juan 9:4, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. No es la conferencia de hoy, pero aquí hay una palabra de Dios tremendamente preocupante, motivante para los que quieren servirle a Dios, preocupante para los que no le están sirviendo a Dios. Llega el día en que ya no le podremos servir a Dios. Jesús habló de él. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Juan 9:4. Amados, todavía tú le puedes servir al Señor. Ahorita que en agosto 16 vamos a hacer un seminario, vengan. Porque el Espíritu Santo a mí me reveló. Él sabe que no estoy mintiendo. Si yo estoy mintiendo, me estoy engañando a mí mismo y soy el tonto más tonto de los tontos. Pero a mí me mostró una bola de fuego sobre mí. Yo estaba encima del ministerio mío. Y luego miré hacia abajo y vi 12 casas alrededor. Y el Señor me dijo, esas 12 casas son la iglesia. Son mi iglesia, la de Él. La bola de fuego que cayó sobre ti, me dijo, es la presencia de mi Espíritu Santo sobre ti, la unción, todo lo que el Espíritu Santo hace sobre un siervo. Y el edificio donde yo estaba parado, me dijo, ese es tu ministerio. No se refería a un templo así de 4 paredes. Cuando pasan más de 2 décadas, hace muy poco el Señor me reveló que ya empezó a cumplirse esa visión en mi ministerio, y era que se reunirían en casas. El número 12 es la iglesia de Cristo. Y casas, me dijo, se reunirán en casas, muchísimas casas en Colombia y en otras naciones, gracias a la tecnología. Y yo dije, amén, Espíritu Santo, eso es lo que quiere, lo hago. Dios a cada pastor le ordena qué hay que hacer. Yo debo responder por lo que me ordenó a mí y a CRI. Agosto 16, los espero a todos aquí. Un día completo. ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo sobre ese tema? Porque queremos servirle. ¿Qué dijo el Señor? Mientras sea de día, tenemos que llegar a llevar a cabo la obra que el Padre nos dio. Viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. ¿Sabe cuántos ancianos hoy están diciendo, yo hubiera querido conocer a Cristo de joven para servirle? Está bien, no lo conoció, hasta ahora lo conoces, sírvele los años que te quedan. Pero ¿cuántos ancianos hoy están llorando porque conocieron a Cristo desde jóvenes y nunca le sirvieron? Siempre hubo pretextos, ya pasaron los años, ya no hay nada que hacer, perdiste la bendición. Hermano y hermana, mientras estemos vivos en esta tierra y podamos hablar, podamos caminar, podamos usar nuestra casa, bendito Dios, lo que Dios nos ha dado en las manos, la tecnología, lo que nos dio, trabajemos para el reino de Dios. No esperemos a estar en un hospital ancianitos, ya no podemos ni hablar y ahí sí querer servirle a Dios. Mis preciosos, el Señor hace que como que se va. Mire cómo Dios trabaja. Él es el psicólogo de psicólogos. Él hace el que se va y le dicen, espérate, ya anocheció. En esa época sí llegaba la oscuridad de verdad porque no existía la electricidad que tenemos nosotros. Era como el campo, oscuridad total. Quédate, por favor, quédate con nosotros, ya está muy tarde, por favor. Qué lindo, porque el Señor estaba haciendo el que se iba, bueno, hasta luego, que pasen buena noche.
Pero ellos insistieron, versículo 29, alguien en CRI va a insistir que Dios puede usar tu casa para Él hablar a ti y a los que invites, como lo hizo Cornelio. Dígame, insistir. ¿Qué lucha para insistir? No, si es la voluntad de Dios, que venga un ángel y cuadre el televisor y el internet. Si es la voluntad de Dios que yo preste mi casa, entonces que alguien me regale un televisor de alta gama. Si es la voluntad que el Señor preste mi casa, que alguien venga y me regale una sala. Si es la voluntad de Dios usar la casa, mejor dicho, no, así no funciona el Señor. Ellos insisten. Versículo 29, insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Dios quiere ver que tú insistes. Alistas tu televisor, invita a tus amigos y parientes, pagas un buen servicio de internet, sacas el tiempo, ordenas tus altavoces, que en ese momento nadie haga ruido porque quieres estar ante la presencia del Señor, ante la palabra del Señor, quieres que te hablen de Dios, que oren por ti, congregadito con hermanos de otras ciudades, de otros países. Bendito mi Dios. Entonces el Señor ve tu insistencia y la bendición te sorprenderá mientras estás ahí congregadito. Y en los días que siguen, Dios bendiciéndote por tu actitud de fe, de insistencia, de no ponerle peros a Dios, sino de decir gracias porque me envías la bendición a mi propia casa. Gracias, Señor. Sigo leyendo la palabra del Señor. Así que entró para quedarse con ellos. ¿Qué tal no hubieran insistido? ¿Qué tal le digan, bueno, muchas gracias, buena enseñanza teológica, hasta luego, muy amable, que le vaya bien? Habían perdido la bendición. Aquí no se trata, oh, qué predicación tan bonita, interesante, hasta luego, Jesús. No, qué enseñanza tan hermosa, pero ven a mi casa. Aunque no sabían que era Jesús, pero es que no era cualquier persona, porque les habló de una clase teológica que aquí tenemos es a un rabino, dirían ellos. Un rabí, que significa maestro, rabino significa líder de una sinagoga donde se enseña la palabra de Dios. Hospedémoslo. A veces hospedamos gente endemoniada que llegan con el chisme a dañar el hogar, nos roban la parte financiera, nos roban hasta la paz y los hospedamos. Nos arriesgamos, pecamos con ellos, ¿o no? ¿Por qué no hospedar personas que son de bendición? Bienvenidos a mi casa a escuchar palabra de Dios, para que conozcas más de Dios o te conviertas al Señor. Entró a quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio a cada uno de ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Mientras entra el fondo musical, vas a seguir prestando mucha atención a lo que leo. El Señor lo sentaron a la mesa a comer y Él se sentó a comer con ellos. Pero el Señor quiso partir el pan. Costumbre, cogió con sus hermosas manos resucitadas, valga decirlo, y partió el pan para el uno y para el otro. Oh Señor de la gloria. Segundo, lo bendijo. Qué humildad, estando resucitado. Él seguía orando por los alimentos y bendiciéndolos. O sea que él dijo, Padre, bendiste esos alimentos. ¡Ay, qué humildad del Cristo resucitado! Con la iglesia. Entra en nuestras casas a comer con nosotros, a orar con nosotros, a escuchar hasta las tonterías teológicas que a veces por no estudiar la Biblia decimos. Pero Él nos las
va a corregir y nos va a enseñar bien. El caso fue que lo partió y se lo entregó. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hizo un milagro. Oh, que alguien preste atención. El milagro que él hizo ahí, aparte de todos los que estuvo haciendo caminando con ellos, explicándoles las escrituras, revelándoles la verdadera explicación de las escrituras, o sea, sana doctrina, caminando con ellos, acompañándolos, etcétera, etcétera. Pero aquí hizo un milagro poderoso. Aquí no sanó un cáncer. Aquí no produjo un milagro financiero. Aquí no convirtió el agua en vino. Aquí no sanó a nadie. Hizo un milagro más poderoso. Que alguien preste atención. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Mucha atención. ¿Quién quiere este milagro? Y se llama el milagro de la revelación. Ya les voy a explicar mejor. Ese es el milagro que muchos no quieren. Que Cristo se revele a mi corazón. Que Cristo me visite y me hable clarito. Que Cristo me diga: soy torpe y tardo de corazón. Yo necesito ese milagro. Que Cristo me diga, me oriente, me llame la atención, me pula, me corrija. Que Cristo me deje sentir su presencia. Eso es el mejor milagro que Dios quiere hacer en tu vida y en tu propia casa, si es necesario. Que en tu casa reconozcas la presencia del Señor. Entonces dice la palabra, versículo 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ellos no estaban ciegos, ¿lo recuerdan? ¿Cuáles ojos se les abrieron? Los ojos espirituales. Dile: Señor, ahora entiendo que antes no entendía la Biblia porque no me había convertido a ti. Y ahora que me entregué a ti, entiendo mejor, valoro, me gusta. Gracias por abrirme los ojos espirituales y dejarme verte, dejarme reconocerte. Gracias por revelarte a mi vida. Entonces se les abrieron los ojos, pero él desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque ya había hecho lo que tenía que hacer: caminar con ellos, acompañarlos, darles estudio bíblico, libro por libro, y dejarse reconocer para animarlos, para que ellos le cuenten al mundo que yo vivo, que yo amo mi iglesia, la visito, aunque no me vean ni me reconozcan, yo siempre estoy con ellos, siempre. ¡Wow! Entonces se desapareció. Ahora se decían el uno al otro. ¿Qué se decían? Presta atención. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Di conmigo: revelación. Es eso lo que Dios quiere que ocurra en un púlpito. Revelación de su palabra, para que conozcamos al Cristo de la gloria. En CRI hay revelación de las escrituras para tu alma. No ardía nuestro corazón mientras Él conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Oh, preste atención, amado. Dale otros minutos al Señor para que te siga revelando. Mire lo que viene. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Quién quería salir de la casa? Ya era de noche. La oscuridad llegó y con ella, que son las tinieblas, el peligro por la calle. Cansados
de todo lo que había sucedido y el camino hacia su casa. Pero cuando Dios se nos revela, ya no hay temor. Alguien diga amén. Ya no hay miedo, ya no hay temor. Los planes cambian. Yo quería descansar, dormir, después de cenar. Habíamos cenado, sí, pero es que Cristo se nos reveló. Buenas noticias, lo vimos, caminó con nosotros. Nos dio una clase de teología profunda. Caminó, nos dio el pan, lo partió. Nos dejó ver su gloria. Por tanto, devolvámonos. ¿Qué importa lo que pase ahorita en la oscuridad? Él vive, y como Él vive, Él nos va a cuidar. Pero devolvámonos, busquemos la iglesia. Otros 11 kilómetros de vuelta. En la noche tal vez consiguieron antorchas, es muy lógico, para poder alumbrar su camino. Pero vámonos, porque esta revelación transforma mi vida. Esta revelación me ayuda a cambiar. Esta revelación hace que yo deje de ser un cobarde, un perezoso, un mediocre en las cosas de Dios. Esta revelación de que mi Cristo está vivo y me visitó y me acompañó y caminó conmigo hasta mi propia casa, no me dejará dormir cuando hay mucho que hacer por la obra de Dios. Hay mucho que hacer. No me importa el peligro de esta noche, pero la alegría que hay en mi corazón, dice la palabra del Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios, cuando está en mí, aleja el miedo, el temor, las tonterías, los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces dice aquí la palabra: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Cuando yo escucho personas que se congregan y no tienen esas características, temerosos, miedosos, no le sirven a Dios con tiempo y con dinero, no se han convertido, no han visto la gloria de Dios, porque no les interesa, porque Dios sí se revela al que lo quiere conocer. Dice la palabra del Señor: al instante se pusieron en camino. No me quiten la música, por favor. Y regresaron a Jerusalén, y allí encontraron a los 11 que estaban reunidos con ellos. ¡Guau! O sea que ¿a qué horas llegaron? ¿A qué horas llegaron? Amados, Dios ese día se les reveló con la palabra y con su presencia. Y cuando sucede, nosotros queremos correr a servirle a Dios. Llegaron a Jerusalén nuevamente y allí encontraron a los 11 y otros que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, es cierto. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ahora los de aquí comentan esto, los de aquí también. Los dos por su parte contaron todo lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿Qué tienes que contar de Cristo? Ahora ellos cuentan su propio testimonio. Cristo vive porque yo lo vi, porque caminó conmigo, porque me enseñó las Escrituras, porque sentí su presencia, estuvo en mi casa. Ellos empezaron a contar sus testimonios. María Magdalena decían: ven que yo no mentía. Si ven que es verdad, yo lo vi. Ya Pedro también estaba diciendo lo mismo. Los demás asombrados. ¡Guau! Ahora se congregaban para hablar las maravillas del Cristo resucitado. Ahora la tristeza del viernes, el sábado, se había convertido en alegría.
Ahora decían: mi Cristo vive, mi Cristo vive. No es una ficción, es real, no es ningún mito, no es ninguna leyenda. Mi Cristo vive, mi Cristo vive. Cumplió lo que prometió, me abrió el entendimiento para comprender que Él sí cumplió toda la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy que le sirvo a Dios, estoy que voy y le predico a muchos. Quiero avanzar mientras es de día, para avisarle a muchos que Jesús es real y que quiere revelarse a tu vida también, a través de las Escrituras y a través de su presencia. Y en tu propia casa, a mí me asombra que tremenda conferencia teológica la recibieron fuera de un templo, a la intemperie, mientras van caminando. Qué interesante esto. Y el Señor los visita en su casa. El Señor podía haber dicho: tal día, tal hora en el templo. Para eso el Señor construyó el templo de Salomón. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Sí, pero ¿por qué no lo citó en el templo? ¿Por qué no citó en el templo para la conferencia teológica? ¿Por qué no lo citó en el templo para revelarse y manifestarse? ¿Por qué fue en su casa? Escuche la respuesta. Porque el Señor sabe que el mundo avanzaría. Y esto no se trata de templos como tal. Se trata de que seamos inteligentes. Y por ejemplo, en el siglo XXI, la tecnología nos permite, mientras voy por el camino, voy congregado con mi Dios. Mientras voy por el camino, voy estudiando teología, conociendo más del Señor según las Escrituras. Llego a mi casa y ahí también sigue la bendición y su presencia en mi propia casa. Hoy la iglesia del siglo XXI tiene que revolucionar su mente, no ser tercos. Oh, bendito Dios. Dile: Señor, muchas gracias. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Voy a estudiar las Escrituras, voy a dejar que me enseñes. Y yo hoy entendí que automáticamente sentiré tu presencia en mi propia casa y por el camino. Y cuando me congregue con mis demás hermanos en mi casa o en un templo, donde sea, me congregaré con mis hermanos para hablar y escuchar de las maravillas tuyas, de lo que has hecho conmigo, y voy a escuchar lo que has hecho con mis hermanos, y todos nos glorificaremos ante tu presencia. Valga decirlo así. Dale gracias al Señor por visitar tu casa. Amén.